Muy buenos días, estudiantes. Me presento, mi nombre es Sebastián Quiseno Marín. Junto a mi compañero Alejandro Varela Murillo, en este video queremos darle solución al primer ejercicio de la guía 1, actividad 2 de la materia de análisis multivariado. Entonces, para este primer ejercicio se propone que, de acuerdo a una red de tuberías, debemos medir los flujos que ésta tiene, y esto se mide en metros por minuto. Entonces tenemos este diagrama y de acuerdo a este diagrama vamos a definir el nodo A, que como podemos ver tenemos un ingreso a ese nodo A de 20 más 10, 30, y eso tiene un flujo, tiene dos flujos que salen, un flujo 1 y un flujo 4. Lo mismo hacemos para el nodo B, que vemos que tiene un ingreso que es el flujo 1 y un egreso que es 15 más el flujo 2. Acá estamos definiendo al lado derecho esto que estamos diciendo en unas igualdades. Para el flujo C tenemos tres ingresos. Tenemos el flujo 3, el flujo 2 y 6, y tenemos un egreso que es 46, que es lo que podemos ver acá. Flujo 2 más flujo 3 más flujo 6 es igual al egreso, que es 46. Y lo último, para el nodo D, tenemos dos ingresos, el flujo 4 más 25, que es igual al flujo 3. Con esto definimos nuestras ecuaciones en este primer paso, como podemos ver acá. Y lo que hacemos en el segundo paso es organizar estas ecuaciones poniendo las variables en el lado izquierdo y los coeficientes numéricos en el lado derecho. No es más que reorganizar la primera ecuación para que queden como ya les había mencionado. Como ustedes pueden ver, no hicimos nada extraordinario en este paso, solamente queríamos darle una visualización mejor a esto. Para el tercer paso, lo que nosotros hacemos es, de acuerdo a este sistema de ecuaciones que tenemos en el paso 2, definir los coeficientes de las matrices. Entonces, tenemos las variables flujo 1, flujo 2, flujo 3 y flujo 4. Y para nuestra primera ecuación tenemos que el flujo 1 tiene un coeficiente de 1. En nuestra primera ecuación no tenemos ni flujo 2 ni flujo 3, entonces eso equivaldría a 0, y el flujo 4 tiene un coeficiente de 1. Lo mismo hacemos para la ecuación número 2. Tenemos flujo 1, que es igual a 1. Tenemos flujo 2, que es igual a menos 1 por este menos que tenemos antes, y no tenemos ni flujo 3 ni flujo 4, que equivalen a 0. Para nuestra tercera ecuación, o la C, no tenemos flujo 1, 0, tenemos flujo 2, 1, flujo 3, 1, y no tenemos flujo 4. Y por último, para nuestra cuarta ecuación, también nombrada como D, no tenemos flujo 1 ni flujo 2, equivalen a 0, tenemos flujo 3, 1 y flujo 4 menos 1. Entonces, de acuerdo a esta definición de matriz que hicimos acá, los dejo con mi compañero Alejandro Varela, que va a seguir desarrollando el ejercicio. Un saludo estudiantes. Un saludo estudiantes. Gracias por tu aporte, Sebastián. Para continuar con esta intervención, una vez ya tenemos definida la matriz, donde, donde ya tenemos las filas que equivalen a las variables, donde ya tenemos las columnas que equivalen a las variables y a las filas que equivalen a las ecuaciones. Para resolver este sistema como un sistema de ecuaciones lineales, vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan para resolver
la matriz. Y el método de Gauss-Jordan lo que busca es transformar esta matriz, transformarla en una ecuación, en una matriz identidad. Y la matriz identidad significa que toda la diagonal es equivalente a valores de 1 y la triangular superior y la triangular inferior equivalen a 0. Esto es lo que nos enseña el método de Gauss-Jordan y es lo que vamos a resolver. Entonces, acá tengo una copia de la matriz y lo que necesitamos hacer es transformar este 1 en 0. Entonces, este es el orden con el que vamos a empezar. Transformando este 1 en 0, y para eso vamos a utilizar la columna superior utilizando esta fórmula que nos inventamos para poder transformar esto en 0. Entonces vamos a multiplicar la fila A por menos 1. A cada valor de la fila A lo multiplicamos por menos 1 y después cada valor se lo sumamos al valor correspondiente de la fila B. Y para poder transformar este en 0. Una vez hagamos esa operación, ya tenemos nuestro 0 convertido, pero obviamente se transforman también los demás valores de la fila. Entonces nuestro siguiente paso es transformar este menos 1 a 1, porque para el método de Gauss-Jordan queremos que nuestra matriz integral todos sean unos positivos, no tengamos unos negativos. Entonces para eso sencillamente vamos a dividir toda la fila por menos 1. Una vez dividimos toda la fila por menos 1 ya tenemos nuestro valor 1 positivo. Ahora este 1 inferior queremos convertirlo en un 0 también. Y vamos a utilizar una fórmula parecida, pero ahora utilizando la columna B, donde multiplicamos toda la columna B por menos 1 y eso se lo sumamos a la columna C. Una vez tengamos esto ya tenemos nuestro 1 convertido en 0 y vamos con el siguiente 1. Estamos transformando toda esta triangular inferior en ceros. Una vez ya tenemos todos estos, entonces este es el último 1 que necesitamos convertir. Para transformarlo en 0 vamos a usar una fórmula parecida, pero utilizando las columnas C y D. Y una vez haciendo esto, tenemos un dilema en el que todos los valores de la fila D equivalen a 0 y no podemos completar el método de Gauss-Jordan en este aspecto, porque lo que quiere decir es que F4 en esta parte puede tomar cualquier valor. Entonces la forma para explicar esto es haciendo unos intervalos analizando las demás fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Ya una vez tenemos esta matriz, ya no podemos hacer nada más en este paso. Entonces vamos a transformar esta matriz otra vez en ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar los valores de la matriz con los valores de las variables. Entonces ya reescribimos F1, tenemos F1 para la primera fórmula que es A, tenemos F1, tenemos más F4 es igual a 30, porque aquí tenemos valores de F1
y F4, no tenemos F2 ni F3. Para la segunda fórmula tenemos F2 más F4 es igual a 15. Para nuestra tercera fórmula tenemos F3 menos, porque este 1 es menos, tenemos F4 menos F4 es igual a 25, y ya F4 simplemente le ponemos una variable para saber que está allí presente. Y ahora vamos a despejar cada una de las fórmulas F1, F2, F3 para saber su equivalencia. Y ahora analizamos los intervalos que estos flujos pueden tener. Entonces, el primero que vamos a analizar es ¿qué valores puede tomar F4 en F1? Entonces, sabemos que esto es un flujo, por lo tanto no puede ser un número negativo, porque es un flujo de agua que no puede ser negativo, debe ser un valor mayor que 0. Entonces sabemos que debe ser un valor mayor que 0, F4 debe ser un valor mayor que 0, pero tiene que ser menor que 30, porque 30 menos 0 es 0. Si vale 31, entonces ya me daría un número negativo. Entonces no puede ser mayor que 30. Entonces por eso definimos aquí F4 debe ser mayor que 0 y menor que 30. ¿Qué podemos aprender del flujo número 2, F2? Que F4 debe ser menor que 15. ¿Por qué? Porque si restamos 15 menos 15 nos da 0. Si es mayor que 15, entonces ya nos da un número negativo. Entonces, esta fórmula es la que realmente nos dice el valor de F4. Pues, sus valores pueden variar de 0 a 15. Y ya sabiendo esto, podemos definir aquí en el último punto el intervalo de los posibles valores de las variables o de los flujos en este caso. Entonces, aprendemos que F1 puede tomar valores de 15 a 30. Y toda esta respuesta es en metros cúbicos por minuto. Entonces, sabemos que el flujo de F1, aquí está en la imagen, el flujo de F1 puede tomar valores de 15 a 30 metros cúbicos por minuto. F2 puede tomar valores de 0 a 15 metros cúbicos por minuto. Por aquí está F2, que entra al punto C. F3 puede tomar valores de 25 a 40 metros cúbicos por minuto. Y F4, que está por acá, puede tomar valores de 0 a 15 metros cúbicos por minuto. Muchas gracias, compañeros, y feliz día.